Bueno, yo creo que podemos ir comenzando mientras se conectan más personas. Hola Andrés, perfecto, muchas gracias por confirmarnos. Bueno, señores, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de private equity o en español capital privado. Es un tema muy importante en el sector financiero. Si no han escuchado del tema, pues el día de hoy tenemos a Juan Gómez. Juan Gómez es inversionista profesional, viene de la firma 70 West Capital. Y el día de hoy, pues su objetivo es que nos va a enseñar cómo funcionan los fondos de capital privado, cómo piensan los ejecutivos también de capital privado y nos va a responder exactamente cómo funciona esta industria por dentro, cómo se evalúa una compra, una adquisición empresarial de manera profesional y también cómo definir una estrategia personal de inversión. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Andrés. Gracias por la intro. Entonces, un poco mi objetivo para esta media hora, 40 minutos, es que salgan entendiendo cómo pensamos sistemáticamente para realizar alguna adquisición, para hacer alguna inversión, que entiendan también cómo es el mapa de la industria de private equity, digo que capital privado, que es una industria gigante con diferentes aristas, y un poco entender dónde están ustedes para participar en la industria. Entonces, partiendo por lo que vamos a hablar hoy, va a ser primero, vamos a hablar de un framework de tres capas tengo simplificadas para evaluar una oportunidad. Después pasar al mapa de la industria en general, alto nivel y finalmente por lo que es la estrategia de inversión. Déjenme aquí les comparto acá. Ahí ven mi pantalla. Yo sí, yo ya la estoy viendo. Súper. Entonces, primero cuando hablamos de un framework general, las diferentes firmas de capital privado, los diferentes inversionistas tienen diferentes formas de evaluar compañías. Sin embargo, en general lo que yo he visto es que se puede resumir o se puede agrupar por estos tres grupos, que es primero el qué, cuál es el activo que se está evaluando y cuál es la tesis detrás de la inversión en ese activo. El quién, que es la solución de liderazgo, quién va a liderar esa compañía yendo para el frente. Y finalmente la estructura, que tiene más que ver no solamente con cómo se estructura la transacción específica, sino también cómo está estructurado los vehículos y cómo está estructurada la operación en general. Entonces, partiendo por la primera capa, que es el activo y la tesis, uno dice, y viniendo del mundo de consultoría, uno dice que el Excel aguanta todo. Entonces, un poco el reto es poder entender muy bien el activo y cuál es la tesis de inversión de ese activo antes de empezar a mirar modelos, antes de empezar a modelar todo en Excel. Y para eso nosotros lo agrupamos en tres pilares para validar esta estrategia. Primero es cuál es la tesis y el plan de valor. Ahí es donde necesitamos es mirar cómo el activo que se está comprando en este momento o el activo que se está evaluando cuál es la hipótesis que nosotros tenemos como inversionistas de qué le podemos mejorar a ese activo y qué tiene que ser verdad para ser exitosos en esa inversión. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos mirando una adquisición de un fabricante de piezas de aluminio para la industria aeroespacial en Estados Unidos. Y pues encontramos la oportunidad y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer después de tener ese activo? Podemos de pronto crecer a diferentes geografías, podemos de pronto hacer unas mejoras en la operación para mejorar un par de puntos de margen, podemos de pronto crear un equipo comercial que hoy no lo tiene la compañía para efectivamente ir a atacar el mercado mejor. Y todo eso, digamos, subrayado porque está en un sector que pues viene creciendo, un sector con una demanda estable. Entonces eso es como, digamos, un alto nivel de lo que mira, el tipo de preguntas que nos hacemos cuando estamos hablando de la tesis y el plan de valor. Después el segundo grupo acá es cuál es la posición competitiva y el nicho. Entonces ahí ya empieza a hablar de cuál es el submercado en el que opera esta compañía, cuál es la dinámica competitiva de este submercado. Esta es una empresa que es un líder en su mercado, es un seguidor, es un jugador pequeño. Y ahí es donde es importante llegar a un entendimiento de un nicho varios niveles de profundidad para entender que esta empresa puede ser un jugador relevante
en un nicho de pronto no tan grande, pero que tenga una defensibilidad estratégica frente a su oferta de productos y servicios y su forma de entregar esos productos y servicios, eh, y no estar, digamos, compitiendo contra otros players mejores, más grandes, con más poder de mercado. Y finalmente, el viento a favor o crecimiento y fragmentación, eso ya tiene que ver un lente del mercado y de la industria, donde, pues, si estás invirtiendo en una industria que está creciendo, chance que tu empresa también vaya a crecer, mientras que si estás invirtiendo en una industria que está decreciendo, el esfuerzo operacional y la tesis tiene que estar muy enfocada a cómo extraer valor de una de estas situaciones y cómo poder entrar a una operación de estas con, digamos, con viento en contra. Entonces, en este primer paso de hacer la validación estratégica y a lo largo de todo el proceso vemos un tema de riesgos y mitigantes. Entonces, algunos de los temas que uno evalúa durante la diligencia para validar es la tesis es cuáles son los supuestos del mercado. Entonces, uno generalmente hace un primer análisis. Esta empresa está en tal industria, esta industria está creciendo a tal ritmo, pero más adelante en debida diligencia uno tiene que entrar a confirmar si efectivamente ese ritmo de crecimiento lo están viendo los diferentes jugadores del mercado, quiénes son realmente los players que compiten. Entonces normalmente la empresa te dice, yo compito contra fulano y sutano, pero tú como inversionista tienes que entrar y ver realmente cuáles son esos productos de pronto sustitutos que la empresa no tiene mapeados como competidores, pero efectivamente sí compiten por el mismo mercado, cuáles son esos otros servicios o cuáles son otros proveedores que de pronto la empresa no los tiene identificados como competencia, pero sí lo es a nivel de mercado. Y un poco esas grandes preguntas que pueden ir abriéndole huecos a tu tesis de inversión son las que en la debida diligencia se busca un análisis o se busca un proceso estructurado para probar o desprobar la hipótesis. Entonces, desde entrar a la data de la compañía y hacer unos análisis o llamar a clientes o llamar a competidores y, digamos, poder tener una visión basada en datos y basada en hechos y no basada en opiniones. Normalmente esto es una negociación donde pues estás lidiando con un fundador, con un dueño de una compañía y hay muchas emociones en cómo él te habla de su compañía. Tú como inversionista también puedes tener emociones de algún segmento que te tiene emocionado, de alguna transacción que te tiene emocionado. Entonces toca un poco quitar las emociones y basarse únicamente en los datos para poder entender realmente la tesis de inversión. La segunda capa es la capa de liderazgo y personas. Entonces, private equity se puede entender como una solución de talento para las compañías. Muchas veces, dependiendo de la etapa donde estén las compañías, muchas empresas familiares Bueno, llegan a un techo técnico bueno, te iba a donde, preguntar algo sobre la primera capa que me dale. generó una duda. Eh, Hablabas, pues aquí hay que entender un poco más toda esa tesis, la posición y pues al final terminamos viendo los riesgos, pero estaba viendo y analizando, pues si podemos profundizar un poquito más acerca de como la escuela que viene detrás, qué tanto influye. Entiendo que, y pues yo te conozco, pero entiendo que tú vienes de Bain, ¿cómo influye eso? Sí, justo nosotros en Bain nos contrataban los fondos para básicamente entrar a darles esta mirada basada en datos y sin sesgos de qué es lo que están comprando. Entonces, muchas veces el fondo de capital privado entra con un activo ya negociado y dice, esto es todo lo que le vamos a hacer a este activo para hacerlo crecer. Nosotros como consultores entramos a validar, a probar o a desprobar cada uno de los supuestos que hacía la compañía. Entonces, por ejemplo, vamos a crecer a tal ritmo porque vamos a expandirnos geográficamente a la región A o a la región B. Nosotros como consultores necesitamos entrar a mirar qué tan viable es esa expansión a a la región B, basada, por ejemplo, en esa región tiene realmente la demanda por tu producto. Los clientes de esa región conocen quién eres tú y qué necesitas tú para convencerlos de comprarte a ti. Los clientes de esa región, quién los está atendiendo ahora y a quién tienes que desplazar para atenderlos. Entonces, ahí vas haciendo preguntas y respondiéndolas a punta de datos o análisis o entrevistas o cualquier, digamos,
este es un ejercicio de recolectar data muy desestructurada, data de diferentes fuentes y triangularlas para tener una visión más consolidada. Entonces, es muy basado en hipótesis, muy basado en primero hacer una declaración de esto es lo que yo quiero hacer con este activo y así es como voy a hacerlo crecer y hacer plata. Y después ir supuesto por supuesto cuál es qué es lo que tiene que ser verdad para que se cumpla esa tesis y estar, digamos, encontrando cuáles son los huecos en la lógica, cuáles son los supuestos que están de pronto muy agresivos, cuáles son los saltos de lógica que de pronto no se toman en cuenta, cuáles son los riesgos que no se identificaron y con eso poder tener ya un balance de, ok, este es el activo, estas son las oportunidades, estos son los riesgos y cómo yo como gestor entro a manejarlo de la mejor manera, con, digamos, con una visión muy transparente de lo que se está comprando y cómo se va a operar, que pues no se puede pretender que uno entre a una compañía nueva conociendo lo mismo que conoce el dueño operador. Entonces, uno como firma de private equity tiene que tomarse estas medidas de hacer un análisis externo y hacer entrevistas tanto a proveedores, clientes, empleados en la medida de lo posible para poder tener la mayor claridad posible de qué es lo que se puede hacer en este activo una vez se haya concluido la transacción. Juan, ¿cuánto tiempo se demora en realizar una transacción de estas? Con la debida diligencia, todo el proceso. Digamos que los procesos más rápidos se pueden cerrar en 90 días. Eso es, digamos, los procesos muy rápidos. Yo creo que el promedio de pronto está en 6 meses, donde tú tienes primero unas 5 semanas entre que contactas a la compañía, hablas de quién eres, le pintas un poquito la idea de lo que quieres hacer, y si ellos son responsive, si ellos, digamos, responden bien al acercamiento, eh, ellos te pueden compartir una información inicial, o si es un proceso manejado por una banca de inversión, ya tienen un data room estructurado, y con ese data room la idea es entender la compañía al mejor nivel posible y presentar una oferta no vinculante. Entonces, ponte tú que en 5 semanas un fondo serio logra llegar a tener lograr a tener una oferta no vinculante o que después, si es aceptada o si está dentro del rango de valoración esperada del vendedor, se pasa a una segunda etapa que ya es de diligencia mucho más formal, donde se empiezan a probar todos estos supuestos que se hicieron durante la etapa de oferta no vinculante y, digamos, se invierte más porque para tener mayor certeza ahí es donde se invierten los abogados, en los contadores, en los consultores que entran a mirar, digamos, el detalle de la transacción. Y un output grande de eso es el contrato, el acuerdo de compra y venta de acciones, que muchas veces puede demorar meses en negociarse. Entonces, de inicio a fin, digamos que yo creo que el promedio son 6 meses, pero pues hay transacciones que se demoran mucho más y hay unas cuantas excepciones que van en 3 meses cuando se logra hacer algo muy rápido. Perfecto, Juan, muchas gracias. Vale. Entonces, como les decía, la segunda capa es la parte de talento y liderazgo. Entonces, Private Equity se tiene que entender como no únicamente unos dueños, que uno no únicamente como una fuente de capital, porque de alguna forma el capital, un proyecto bueno va a traer capital. Entonces, realmente el rol, uno de los roles más importantes que tiene el Private Equity es no solamente fijar la estrategia y fijar esta tesis que hablamos en la capa anterior, sino poner las personas adecuadas para ir a ejecutar esa tesis. Entonces, en Private Equity ves mucho que entran los fondos a comprar empresas familiares, empresas que de pronto el dueño tenía todo en su cabeza y no tenía cómo escalar porque no tenía procesos documentados, no tiene gestión profesionalizada. El dueño está todo el tiempo apagando incendios y no está pensando, digamos, en el próximo paso de la empresa. Entonces, en ese tipo de situaciones, Private Equity es un socio bastante valioso para los dueños porque entra con una visión muy clara de hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos para ejecutar, y eso incluye quiénes son las personas. Entonces, muchas veces los modelos más comunes en Private Equity especialmente en los fondos más grandes, es un CEO contratado. eh, Contratar a un CEO que probablemente ya tiene experiencia en compañías que han sido fondeadas por Private Equity, sabe muy bien cómo ejecutar un plan de creación de valor. Y un tema importante ahí es el tema de la velocidad, que es muy rápido. En Private Equity el tiempo es dinero, entonces entre más rápido ejecutes tu plan de creación de valor,
pues más rápido vas a generar valor para tus inversionistas. Entonces, un CEO que haya pasado por un proceso de estos es importante. Está también el modelo de Operating Partners, donde generalmente los fondos o las firmas de private equity tienen diferentes socios o diferentes, digamos, operadores senior que entran con un rol de pronto como consultores apoyando a un CEO que de pronto el CEO de la compañía sigue después de la transacción. Entonces un operating partner puede entrar como un consultor, puede entrar en un cargo, por ejemplo, interino, como un ejecutivo interino mientras se contrata a la persona que se necesita en ese rol. Y ahí es muy importante, digamos, el know-how de la vertical donde estás invirtiendo. Entonces, pues traer un operating partner que sabe de e-commerce a operar un negocio industrial no hace sentido. Sin embargo, traer ese operating partner que sabe de e-commerce para apoyar al equipo comercial de un negocio que está intentando crear un e-commerce, pues eso sí genera muchísimo valor. Y finalmente está el enfoque del Search Fund, que es el enfoque que nosotros tenemos en 70 West, donde el operador viene siendo un emprendedor que levanta capital para adquirir una única empresa. Entonces aquí, digamos que los incentivos están súper alineados. El operador es el que está tomando un riesgo gigante de, digamos, un compromiso de vida, un compromiso personal de ir a operar un negocio 24/7 por los próximos 5 a 10 años. Y, y digamos, ese tipo de operador históricamente ha mostrado bastante buenos resultados. Entonces, en términos de riesgos de ejecución para la parte de equipo, pues está cuál es el track record del operador. Entonces, muchas veces los fondos prefieren no apoyar un operador nuevo, o por lo menos si van a apoyar un operador nuevo, quién es el equipo de soporte o quién es la junta que lo va a operar y lo va a ayudar. Tema de alineación de incentivos. Muchas veces cuando se entra a, a una operación de private equity, tú te das cuenta que entre el CEO, un par de personas comerciales y un par de personas operativas son gente clave para la compañía, entonces necesitas incentivarlos para ir a ejecutar el plan de creación de valor que planteaste desde el comienzo. Y el tema de problemas de ejecución, pues al final esto es ir a operar un negocio, ¿no? Entonces, pues los negocios, como cualquiera, tiene altos y bajos, le puede pasar cualquier cosa y como estás enfocado en un único activo, cada transacción, digamos, es única y cada negocio se gestiona como un activo único, pues lidiar con la operatividad de cada negocio es importante ahí. Cuéntemelo todo. Eh, Dime, ¿sí? Perdón. ¿Seguimos? Sí, sí, de pronto no tenía ahí el micrófono Dale. apagado, pero vale, Juan. Entonces, la tercera capa, digamos, de estas tres es la estructuración. La estructuración ya es la parte de pronto un poquito más financiera. Pensemos que la primera parte es un poquito más estratégica. La segunda tiene más que ver con talento humano, capital humano. Esta tercera ya es full la parte financiera donde vemos es, bueno, y cuál es el resultado financiero de este negocio. Entonces, primero es cómo es la estructura financiera del deal. Entonces, cuánto es capital, cuánto es deuda, a qué precio se está comprando, cómo se estructuran los pagos al vendedor, qué garantías, qué cláusulas hay, si es deuda senior, deuda junior, en cuántas propiedades. Ese es como el primer bloque que se necesita armar. Una vez tienes ese primer bloque, puedes hacer una serie de escenarios donde tú al final en Private Equity se mide mucho cuánto es el IRR, que es la TIR, la tasa interna de retorno, o el múltiplo sobre capital invertido, cuántas veces me retorna el capital invertido y en qué plazo. Entonces aquí es donde sí entra la parte del Excel y de armar los modelos financieros que te dicen, ok, basado en esta tesis, basada en estas inversiones que lo vamos a hacer, podemos crecer este ritmo con estos costos de financiamiento y generar, digamos, el análisis financiero de los escenarios. Y pues eso te da cuáles son las diferentes palancas que generan ese retorno para los inversionistas. Entonces, por un lado está obviamente el crecimiento de ingresos. Si la empresa crece, pues el valor de la compañía crece. La expansión de márgenes, si la empresa logra mejorar sus márgenes, también el valor de la compañía crece. El arbitraje de múltiplos es un punto importante. Si tú compras una empresa chica a 4 veces EBITDA, porque lograste negociar bien
es una empresa que de pronto el dueño no tenía más para dónde crecerla, de pronto el dueño se estaba retirando y le está vendiendo a buen precio. Si la llevas, si la creces, la profesionalizas, el próximo comprador puede ser un fondo más grande, un fondo más sofisticado o un estratégico que está dispuesto a pagarte de pronto un múltiplo más grande. Entonces, la compraste a un múltiplo de 4 veces EBITDA cuando el EBITDA estaba en $1 millón y la llevaste a $5 millones. Ya no te pagan 4 veces EBITDA, sino te pagan 5 o 6. Entonces, no solamente es el crecimiento del EBITDA, sino además el múltiplo más alto que te pagan, lo que te genera un montón de retorno ahí para los inversionistas. Y el último punto aquí es la amortización de la deuda, porque recordemos que muchas de las operaciones de private equity se hacen apalancadas, se hacen con deuda como lo mencionamos acá. Y eso significa que pues con menos capital de inversionistas logras comprar activos más grandes y desde que la empresa logre pagar la deuda a tiempo y no tenga, digamos, estrés financiero, pues eso también va a generar el valor va a crecer el patrimonio de los inversionistas que entran ahí. Y ya fuera del negocio específico de la operación, tal cual, entran cuáles son los costos como inversionista de entrar en una operación. Entonces, por ejemplo, en el mundo de search funds están los fondos los costos de búsqueda, donde ahí entran costos de due diligencia, salarios de los buscadores, costos de transacción al final. Los closing fees son algunos fees que cobran algunas firmas de private equity que lo hacen como una forma de fondear su operación, ya que no reciben ningún ingreso mientras no hayan desplegado capital. Entonces a veces cobran un closing fee al cierre de un vehículo. Eso pasa particularmente en operaciones que de pronto no tienen un fondo levantado que ya cobre management fees, sino cuando es un independent sponsor o cuando es un jugador que está levantando capital para una única transacción. Los management fees, que son las tasas de gestión, normalmente están dependiendo del tipo de firma. Si es un fondo cerrado, normalmente te cobran entre un 1 y un 2%, más cercano generalmente al 2% de, de fees sobre el capital comprometido. Entonces, si tú eres un inversionista que comprometió $200.000 en un fondo, te van a cobrar entre $2.000 y $4.000 al año por participar en ese fondo. Y finalmente, el principal incentivo para los ejecutivos de private equity es el carried interest, que es una participación sobre la rentabilidad de la operación. Entonces, si tenemos una operación que genera una rentabilidad de 5x sobre el capital invertido, el gestor o la firma de private equity que organizó todo el negocio se lleva un porcentaje de esa utilidad. Entonces, la estructura básica, clásica del private equity es lo que llaman el 2 and 20, el 2 y 20, donde tú tienes un 2% de management fees y 20% de carried interest. Sin embargo, una siguiente capa que se le aplica a esto es cuáles son los incentivos de desempeño, donde de alguna forma proteges al inversionista y el inversionista se protege de forma que el, el gestor o la empresa de private equity no se quede con todo el beneficio, sino que únicamente gane si efectivamente le da un buen rendimiento a sus inversionistas. Entonces, por ejemplo, en el mundo de search está el vesting del operador, que es qué porcentaje de la compañía se le da al operador a medida que cumpla ciertos hitos y cierto performance. Están las performance hurdles, que son las tasas mínimas de retorno que las firmas le garantizan a sus clientes. Entonces, si yo soy una firma de private equity que estoy levantando capital para ir a adquirir compañías, yo le puedo decir a mis inversionistas, yo no gano nada de carry hasta que tú no recibas un 8% de retorno anual compuesto. Eso significa que a la hora de liquidar el fondo y repartir las utilidades, primero se le paga a los inversionistas ese 8% anual compuesto antes de que el gestor o la firma de private equity cobre ninguna parte de este carried interest. Entonces, ese tipo de partes de la estructura determinan una buena alineación de intereses. Entonces, esos son el tipo de cosas que tú miras como inversionista o como gestor de private equity
y pues no hay términos estándar al final, dependiendo del deal, dependiendo de la transacción, dependiendo del sector, por ejemplo, en finca raíz, que también existe private equity para finca raíz, generalmente para activos estabilizados y activos operativos, el split de carried interest puede ser diferente que en un negocio de compras apalancadas y puede ser diferente que en un search fund. Entonces son estas diferentes palancas que al final, entre generar alineamiento entre el operador, el gestor y los inversionistas, entre, digamos, viabilizar la operación y tener los vehículos necesarios para que la operación sea eficiente. Eso es como todo lo que uno entra a mirar en esa tercera capa de estructuración. Y algunos de los riesgos que entramos a mirar son toda la parte de sobreapalancamiento, que los supuestos de pronto están muy agresivos, liquidez, y para mitigarlos necesitamos hablar con los bancos que participan en esta primera parte de la estructura de capital para ver realmente cuánto es el capital que el negocio puede generar y ver en qué escenarios el negocio puede sufrir estrés financiero y en qué escenarios, digamos, el negocio puede pronto levantar más deuda para hacer crecimientos más agresivos. Juan, yo tengo una pregunta. Ok, ¿Sí? entonces conocemos lo que son fondos de capital privado, que ya hay un número mínimo pues, en el evita, ¿cierto? En la valoración de la empresa para poder pues, ser clasificado como una operación dentro de private equity, pero en un search fund, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo se diferencia un search fund, una transacción, una operación, de lo que es un fondo de capital privado que sí tiene inversiones en varias empresas, pero el search fund es deal by deal, como dices? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ahí fundamentalmente es cuál es el rol que juega el que está al frente. En un search fund es un fondo de capital privado, pero que invierte en una única compañía. Entonces su estructura, sus fees, su estructura es básicamente idéntica a un fondo de capital privado. La gran diferencia es que tú, como gestor de un search fund, eres quien entras a operar el negocio, eres quien entras a ser el CEO del negocio que compras, mientras que un fondo de private equity que invierte en múltiples compañías, el equipo del fondo, el equipo de la firma de private equity se encarga es de contratar y de asesorar al CEO que va a estar operando la compañía. Y el perfil para los inversionistas también es diferente en el sentido de que un inversionista que invierte en un fondo de private equity está invirtiendo en una canasta y le está dando, digamos, el voto de confianza al gestor o a la firma de esta gente sabe lo que está haciendo, les va a dar un cheque ciego y ellos van a decidir en qué desplegar esa plata. Y los fondos generalmente tienen periodos de un año, entonces tú sabes que si comprometiste $200.000 en el fondo, sabes que ellos te van a hacer llamados de capital cada 6 meses o cada año para ir desplegando para que ellos vayan a ir haciendo las operaciones. Y sabes que hasta que no se liquide todo el fondo, no vas a ver rentabilidad y realmente lo que va a pasar es que van a haber unos deals ganadores que, digamos, se promedian con unos deals que de pronto no son tan buenos. Entonces se logra una diversificación, pero se maneja todo a nivel fondo. Después, mientras que los search funds, como son operación por operación, realmente cada operación tiene su propio timeline, cada operación tiene sus propios tiempos, sus propias bases inversionistas, su propia estrategia, su propia forma de hacer las cosas. Entonces, por un lado, estás apoyando a un emprendedor que está haciendo una operación de private equity en vez de una firma que está comprando todo un portafolio, pero también eh, puedes tener, digamos, más inferencia y más cercanía a ese operador, porque generalmente los operadores de search funds están buscando que sus inversionistas actúen como mentores, eh, ya que la mayoría de los inversionistas suelen ser empresarios que ya han tenido su propia empresa, que ya han crecido y han escalado sus negocios. Entonces, es como
como en papeles es más o menos la misma operación, pero pues tiene unas diferencias en cuanto al tipo de empresas que intentan capturar y la estructura, digamos, de inversionistas. Entonces, el inversionista que ingresa al Search Fund es un inversionista más participativo, o sea, Puede como serlo, sí, más sí, operativo, por así decirlo. La sí, o diferencia. sea, nosotros, por ejemplo, somos un inversionista que invierte en search funds. Los inversionistas que invierten conmigo también buscan estar involucrados a cierto nivel no de las decisiones del día a día, pero sí estar enterados trimestralmente de qué ha hecho la compañía y también, digamos, hay una cercanía más grande para meter la cucharada de alguna forma en cosas donde creen que puedan agregar valor. Entonces, por ejemplo, tengo una inversionista que es una abogada, es una dura en temas legales y en temas de litigios, yo sé que el momento que yo tenga un litigio en alguna de las compañías de portafolio, pues la voy a llamar a ella y ella me va a ayudar a sacar eso adelante. En un fondo ciego de private equity generalmente no tienes esa cercanía porque pues los inversionistas que invierten en esos fondos de private equity generalmente están colocando su confianza en el grupo gestor y no buscando, digamos, apoyar a ningún emprendedor, sino es diferente. Perfecto, Juan, muchas gracias, muy claro. Vale, entonces esto es un poquito, apoyándome en lo que acabas de preguntar, Andrés, esto es un poquito como el mapa de la industria, entonces primero está dividido por más o menos como por tamaño y qué es la diferencia entre uno y otro. Entonces, primero están los megafunds, son los Advent, los Blackstone, los KKR, los Carlyle, que son fondos gigantes, fondos de más de 10 billion, 15 billion, 15 mil millones de dólares, y que están buscando siempre hacer transacciones de más de 1.000 millones de dólares. Son operaciones gigantes, masivas. Obviamente, por ejemplo, Advent en LATAM hace operaciones más chicas, KKR en LATAM hace operaciones más chicas, pero pues su interés principal es estas grandes transacciones. Hacen mucho tema por ejemplo, de take private, donde hay una compañía pública que ellos creen que de pronto está mal manejada, entonces entran a comprar una compañía pública, o por ejemplo, hacen carve-outs, donde agarran una división de una compañía pública que de pronto está subvalorada dentro de esa compañía y la empiezan a operar como un negocio propio. Entonces, esos son como lo que termina en las noticias son generalmente estas grandes transacciones de megafunds. ¿Y quiénes son los que invierten ahí? Principalmente institucionales, que son fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana, y a veces hay algunos individuos de alto patrimonio que logran invertir a través de banca privada o a través de fondos de fondos. Entonces ahí hay como digamos una segunda capa de fees. Está el Upper Middle Market, que es de 5 a 10 B. Eh, Son deals de menos de 1 billón, pero igual son deals de compañías bastante grandes. Esto obviamente está más activo que nada en Estados Unidos, que pues tiene compañías más grandes. Y similarmente son fondos grandes diversificados, hacen roll-ups sectoriales, o sea, es decir, compran varias compañías del mismo sector para integrarlas en una sola compañía más grande. Y aquí similarmente son los institucionales los que están entrando, family offices y personas con acceso a banca privada. Después está el middle market, que son fondos de pronto un poco más chicos, de 1 a 5 B, transacciones en empresas, lo que en Estados Unidos se llama empresas medianas, que son empresas de 200 a 500 millones de dólares. Aquí es donde empiezas a ver un poco más, donde estos fondos se enfocan menos en la estrategia y como en una estrategia de mercado o en una estrategia de ingeniería financiera, y aquí es donde empieza a ver más donde los operadores realmente entran a mirar qué cosas pueden mejorar para pasar a esa empresa de ser una empresa del middle market a ser una empresa de la post middle market. Entonces, qué tipo de transformación digital tienen que hacer, qué tipo de mejora operacional, y qué tipo de otras compañías pueden ir agregando para volverlo un activo más valioso. Ahí entran los family offices, las personas de alto patrimonio, y también pueden entrar vía fondos de fondos. Y el lower middle market, que es donde participo yo, e incluso yo participo en la parte más baja del lower middle market, son generalmente empresas familiares, empresas que nunca han tenido capital institucional, y aquí es donde
las grandes bancas privadas y los grandes fondos no se meten mucho, sino más bien son fondos boutique o club deals, que son transacciones entre varios inversionistas organizadas vía vehículos específicos o algunas plataformas de crowdsourcing, etcétera. Y ahí es donde se accede a ese lower middle market. Entonces, el lower middle market es el que de alguna forma tiene menos barreras de entrada para entrar al private equity, pero también es donde el riesgo del negocio no está en el mercado, en cómo funciona, cómo se maneja el mercado y cómo van a estar los múltiplos de mercado, sino en las mejoras operacionales que le puedes hacer al activo. Entonces, nomás para cerrar un poquito acá, quería dejarles un poco esta página que si quieren entrar en private equity, un poco lo que necesitan es revisar cuál es su perfil de acreditación. Lo que se llama un inversionista acreditado depende de jurisdicción. Entonces, en Colombia es diferente que en Estados Unidos, que en Costa Rica o que en México, pero generalmente requieres algún nivel de patrimonio o algún nivel de ingresos para acceder. En Estados Unidos, que es donde yo hago la mayoría de operaciones, el requerimiento es tener ingresos de más de $250.000 o activos por más de $1.000.000. Lo segundo es define tu tesis, oye, yo quiero entrar en un fondo diversificado, quiero entrar en algunos nichos específicos que me gustan a mí y sobre los que me gustaría obtener participación. ¿Quiénes son, qué tipo de activos voy a mirar? Voy a mirar activos que estén creciendo, activos que estén en turnaround, activos que toque mejorarle las ventas, activos que toque mejorarle las operaciones, y ahí ya es un tema mucho más de cuál es tu estrategia personal como inversor para después ir a buscar cuáles son estos fondos o cuáles son estos gestores que puedan ejecutar esa estrategia. Y después está pues una parte de básicamente el deal flow, que es el flujo de oportunidades. Generalmente no son públicas, entonces entran a través para entrar a este tipo de oportunidades, generalmente es a través de una firma, ya sea o una firma que haya levantado un fondo y tenga este fondo ciego que reciba compromisos de inversionistas, o una firma como la mía que en vez de levantar un fondo y ir invirtiendo en oportunidades, primero encuentro las oportunidades y después intento buscar inversionistas que estén alineados con esas operaciones. Juan, una pregunta. Tú que estás en la parte baja pues, del mercado, ¿cómo se diferencia el ticket mínimo para ingresar, por decir, a un fondo muy, muy grande, pues, de los megafonds, o uno del medio y el tuyo? O sea, ¿cómo funciona la oportunidad en Yo cada uno? creo que estos fondos mega funds, upper middle market, la forma de entrar directo es con cheques de 10 a $50 millones. Eso sí, no hay de otra forma. La forma de entrar como inversionista individual es a través de tu banca privada, que puedes entrar con compromisos de 250 o $500.000. Mm. Eso es real hasta, digamos, este middle market, donde realmente si tú entras por banca privada, generalmente tiene unos límites de inversión de 200 o $250.000. Aquí en el lower middle market es donde empieza a encontrar estos fondos más boutique que están atacando, digamos, nichos más específicos o están levantando, digamos, cantidades de capital más específicas para una u otra operación. Y aquí es donde tú sí encuentras gestores que reciben inversiones desde 20.000, $30.000, hasta gestores que reciben desde $100.000. Entonces, realmente todo lo que es capital privado está buscando eh, inversiones de más de 20.000 o $30.000. Pero definitivamente en el lower middle market están las oportunidades para quien pueda invertir menos de 100.000, mientras que el middle market para arriba difícilmente vas a poder acceder con menos de 100.000 o con menos de $200.000 en un fondo. Perfecto, entonces por eso en Lower Middle Market se crean clubes de inversionistas, comunidades de inversión, ¿cierto? Entre Exactamente, amigos se estructura un vehículo de inversión, ¿cierto? Una figura legal en otro país, y ahí es donde por medio de ese inversionista se canaliza el capital y ese es ya el que ingresa directo al search fund. No es uno por uno, sino que se junta un grupo como el que tú juntas en tu firma, haces un llamado a capital a los inversionistas, ponen un ticket de $25.000 y ahí ingresan a la transacción que tú primero validaste y ahí ya participas como gestor de la estrategia de inversión. exactamente. Perfecto. Hasta ahí no sé, señores, alguna otra pregunta de los participantes.
¿Alguno de los participantes tiene una pregunta que quiera realizarle a Juan en este momento? De mi parte, no, toda la información muy clara. Muchas gracias. Con gusto. Juan, sí tengo una pregunta. Eh, el material, disculpe, el material, si lo van a colocar en el grupo también. Sí, sí, todas las repeticiones las ponemos en el grupo, les enviamos un correo electrónico, quedan en el YouTube de Portafolio de Inversión. Gracias. Con gusto. Alguien más está hablando, ¿cierto? Sí, Juan, una pregunta. En proyectos inmobiliarios podemos pasar fácilmente de los 15.000 millones. ¿Qué tipo de fondos serían esos? Si hay. Sí hay, existe lo que se llama private equity inmobiliario, que al final es un fondo muy parecido a un fondo inmobiliario, los que manejan las fiduciarias y todo aquí en Colombia. La gran diferencia entre el private equity inmobiliario es que no tiene mucha liquidez. Entonces tú generalmente es un gestor que ve un proyecto inmobiliario, ya sea o una nueva construcción, o comprar un edificio y remodelarlo, hacerle value add para después salir a venderlo, o comprar un activo estabilizado para que genere rentas, dependiendo de cuál es la estrategia ahí. Y en lo que se parece a private equity es que encuentras el activo y después levantas un fondo donde el gestor tiene la responsabilidad o la firma de private equity tiene la responsabilidad de hacer que el activo opere bien y de las rentas y haga las remodelaciones a tiempo y a costo. Y al mismo tiempo también responsable de comunicar con sus inversionistas qué está pasando, etcétera. Entonces, es una estructura más ligera en términos de compliance que, por ejemplo, sacar un fondo público tipo el de Inverlink o tipo los que están en las fiduciarias, eh, pero también te limita la cantidad de capital que puedes adquirir, que puedes levantar con eso, porque un fondo de capital privado, como solamente estás generalmente atacando a inversionistas más con mayor patrimonio, no alcanzas a entrar a ese público retail que puede comprar una participación en el fondo por eh, $1.000 o $2.000. Tal vez no me expliqué bien. Estaba hablando de más de 15.000 millones de dólares. Aquí, de 15 15 mil millones de billones, sí. dólares. De a- 15, sí, de 15 millardos más de 15 millardos de dólares, pues. Ahí entran mucho las estructuras que llaman los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que son fondos inmobiliarios que transan en bolsa. Eh, Pero si te fijas, por ejemplo, Blackstone también tiene un fondo inmobiliario que se llama B-Rate, que es un rate, pero realmente es un fondo de capital privado porque no está público. Entonces, en inmobiliario hay varias estructuras diferentes, pero para estos fondos tan grandes, tan grandes, tan grandes, generalmente o es una estructura de rate, o es una estructura de capital privado digamos, con características de rate por debajo. Ok, gracias, Juan. Listo, perfecto. Y no tiene más preguntas. Vamos finalizando esta sesión. Estas sesiones las vamos a ir anunciando unos 8 días antes de realizarla. Probablemente las vamos a hacer cada 30 días y una vez al mes. Y vamos a ir variando el tema como tal en Capital Privado. Igual vamos a seguir compartiendo más contenido en el grupo de WhatsApp. Si tienen amigos o inversionistas que les interese aprender acerca de capital privado e inversiones sofisticadas, les agradecemos si los agregan ahí el grupo de la comunidad de PI Capital en WhatsApp. Y la repetición se la vamos a compartir esta noche por el grupo. Bueno, señores, muchas gracias por el tiempo y nada, seguimos en contacto. Cualquier duda o pregunta, pues ahí estamos en el grupo para ayudar. Muchas gracias por el espacio, muy enriquecedor. Muchísimo gusto. Muchas gracias.
Con mucho gusto a todos.